Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Excelente, espero que hayan tenido un excelente miércoles y lleno de bendiciones de nuestro Dios. Parece que todo está surgiendo bien, aunque ahí me están mandando unas alertas del OBS, pero yo creo que se va a estar brincando, así es que no se preocupen. Vamos a entrar de lleno a nuestra predicación de esta noche. Pero antes de entrar a lo que dice la palabra de nuestro Dios, pues vamos a orar. Después doy unos anuncios, los anuncios habituales, y después entramos de lleno a la predicación. Oramos. Dios y Padre, te damos muchas gracias porque nos permites poder reunirnos, Señor, para estar en comunión contigo en este día. Sabemos que cada uno de tus hijos pues tenemos diferentes necesidades, diferentes peticiones. Así es que queremos tener esa oportunidad, Señor, de poder ponerlas en tu mano, pero no sin antes escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, la Biblia, Señor, y así es que queremos rogarte, Padre, que pues tú te manifiestes con todo tu poder, Señor, a través del Espíritu Santo, quien es Dios, y que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que podamos captar totalmente el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que estamos absolutamente, totalmente atentos, Señor, y que nada nos distraiga, que simple y sencillamente podamos captar en su totalidad el mensaje. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu voz. Bendícenos a través de tu palabra. Y en unos momentos más, Señor, permite que podamos estar en plena comunión contigo para dejar nuestras peticiones en tus manos. Te agradecemos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, recuerden, tenemos los pequeños momentos. Creo que sí ha estado funcionando el Face, aunque ahorita estaba viendo que había ciertos problemas. Creo que ahorita ya no está. Creo que ya está jalando tranquilo. Entonces estamos en vivo en el Face. Y más tarde, en unos momentos más tarde, vamos a estar en YouTube. Así es que si no alcanzas a escuchar toda la predicación, pues puedes verla después en YouTube o aquí mismo en el Facebook. Mañana jueves, viernes y sábado, nuestros pequeños momentos. Estamos tratando de que sean a las 6:30 de la tarde. Próximo domingo a las 11 de la mañana, escuela dominical. A las 12 del día, predicación del mediodía. Bueno, alabanza y glorificación de nuestro Dios, pero también predicación. Y próximo domingo también a las 7 de la noche, nuestro servicio normal, también de alabanza y predicación. Y lunes y martes también pequeños momentos. Como hoy, pues nuestro tiempo de oración. Así es que vamos pues ahí anótenlo, hermano, búsquenos en el Facebook, en transmisiones en vivo o en el YouTube. Busquen la lista donde dice pequeños momentos, se van a aparecer todos los pequeños momentos. Ya llevamos más de un año con este ministerio y esperamos que seguirlo haciendo. Bien. Vamos a nuestro estudio, hermanos, nuestro estudio de esta tarde-noche. Estamos estudiando el libro de Tito, un joven predicador de aquel entonces, hijo espiritual de Pablo, soltero, pero trabajando duramente en el ministerio. Y hago énfasis en eso del soltero porque a veces hay gente que, pues sí, lo va a decir, a veces nos señalan o nos critican porque somos solteros, pero la palabra de Dios es clara en cuanto a eso. Es más, en Corintios dice, 1 Corintios 7, si no estoy mal, que mejor que seas soltero para que te dediques a la obra, porque si tienes esposa o hijos, te tienes que dedicar a ellos, ¿sí? Y sí, es la verdad, ¿no? Pero bueno, vamos ahí al libro de Tito. Ahora, yo jamás he dicho que nunca me quiero casar. La cosa es de que Dios no me ha dado la ayuda idónea, ¿verdad? Y no es que no se la esté pidiendo, se la estoy pidiendo, pero a ver qué dice Dios. Le estoy diciendo al Señor, permite que se cumpla tu palabra, la que dice en Proverbios, el que haya esposa, haya la benevolencia del Señor. Pues sí, pero todavía no se cumple eso en mí. Bien, ya pasando directamente a la palabra de nuestro Dios, hermanos.
Vamos a leer el versículo 1, capítulo 3 de Tito. Ve lo que dice la palabra de nuestro Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora, hermanos, aquí podemos entrar un poquito de controversia en el sentido de que sí, tú y yo nos tenemos que sujetar a las autoridades que Dios ha puesto, a esos gobernantes, y que debemos de obedecerlos, sí, siempre y cuando esos gobernantes, esos legisladores, esos que están en la autoridad, no promuevan cosas que van en contra de la palabra de Dios, como está sucediendo hoy en día. Yo no me voy a sujetar a los legisladores, ni a gobernantes, ni siquiera al presidente de la República, si él promueve cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que no lo debemos de hacer. Es más, nos dice que debemos de presentar defensa. ¿Y por qué te digo esto? Porque desgraciadamente, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde nuestros gobernantes se han dejado influenciar por grupos minoritarios que están a favor de ciertas cosas. Y digo minoritarios porque no es mayoría, no son grupos grandes. Por ejemplo, yo no voy a estar sujetándome a una autoridad que promueva el aborto. Si la palabra de Dios dice que matar a un ser humano es pecado, yo no voy a estar en esa sujeción, como me dice Dios, cuando las autoridades están promoviendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y como ese ejemplo que te acabo de poner, hay muchísimo. No solamente el aborto, sino las desviaciones sexuales que hay, no solamente eso. Si estamos viendo que la delincuencia está creciendo, y tristemente le dan muchísimos derechos a los delincuentes, por eso da risa. Ahora ya como ciudadano no puedes hacer nada a un delincuente porque casi siempre te van a juzgar a ti. ¿Me explico? Entonces, ¿a qué se refiere entonces Pablo en este sentido? Dice, recuérdales, o sea, ellos ya lo sabían, solamente te tienes que recordar que se tienen que sujetar a los gobernantes. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo, querido hermano y hermana, tenemos que mantenernos en ecuanimidad. ¿Qué significa eso? Yo no voy a andar de grillero, yo no voy a andar de manifestándome, yo no voy a andar echando de habladas al gobierno. ¿Me explico? ¿Por qué te digo esto? Porque Dios lo único que está diciendo es de que tú y yo tenemos que orar por nuestros gobernantes, como lo vimos en otro estudio. Entonces, querido hermano y hermana, yo sé que muchas de las cosas que estamos viendo se nos hacen injustas. Pero bueno, lo único que vamos a hacer es orar y pedirle a Dios que se manifieste con todo su poder. O sea, tú no te preocupes. Por ejemplo, muchos hablan de la familia, muchos hablan de nuestro esposo o esposa, los que las tienen, muchos hablan de los hijos que lo tienen y que tenemos que ver por ellos, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero ¿cuál es tu deber como papá? ¿Cuál es tu deber como mamá? Primeramente, lo primerito que tú tienes que hacer es que tú estés bien con Dios. Pero que estés bien, no que seas un religioso y no que nada más digas, ay, porque hay muchos así, hay muchos que le brincan y que se quieren manifestar y ni siquiera cumplen con Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando tú cumplas con Dios como hombre, o papá, cuando tú cumplas con Dios como mujer o mamá, entonces vas a poder ver por tus hijos. Y no les dejes la educación a los maestros. Y estoy hablando de la escuela secular, o sea, la escuela normal. Normal en el sentido de que estamos hablando de la de allá afuera. Pero tampoco le dejes la educación a sus maestros que tienen en la iglesia. Porque a ti te corresponde, querido papá y mamá, darles esa educación. Y a ti te corresponde darles esos valores. Aunque estén inundando a tus hijos con basura, con filosofías baratas, con esa sabiduría animal, terrenal y diabólica, porque lo están inundando,
Aunque digan por ahí y por ahí anda un famoso video que van por tus hijos, y ya sabes de qué estoy hablando, a ti te corresponde como papá enseñarle lo que Dios dice. Pero enséñaselos. Si yo te pregunto, querido hermano y hermana, ¿cuánto tiempo pasas en comunión con tu esposa, con tus hijos y con Dios? ¿Cómo vas a decir? Sí, porque imagino que tú, papá, hablas con Dios. Tú, papá, me imagino que dejas que Dios te hable a través de su palabra. Pero tú como papá, ¿cómo le enseñas a tus hijos que tienen que tener ese tiempo con Dios? Tú como mamá, ¿cómo le enseñas a tus hijos que tienen que tener ese tiempo con Dios? ¿Tú cómo puedes mostrarle unidad a tus hijos si cuando llegas del trabajo, en lugar de estarlos atendiendo y en lugar, lo que quieres es llegar a descansar? Y sí, estoy de acuerdo, te lo mereces. Sí, pero también es muy importante que tus hijos aprendan a estar en comunión con Dios. Y la única forma es de que tú como papá lideres un tiempo de comunión con Dios como familia. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo a defenderse espiritualmente hablando contra todos esos ataques que tenemos? Vean lo que dice Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro 3:15. Vean lo que dice que 3:15. Sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. ¿Qué dice ahí? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, ¿cómo puedes decir que tú eres hijo de Dios, que vas a ir al cielo, si ni siquiera puedes defender tu fe? ¿Cómo puedes decir que la palabra de Dios es la verdad si ni siquiera la conoces? ¿Cómo puedes enseñarle a tus hijos? Yo he conocido a papás absurdos, que le dicen a la esposa, vete a la iglesia con los hijos, es más importante que ellos vayan. No, tú tienes que ir, tú tienes que dar ejemplo, porque Dios te lo va a demandar. Sí, papá, Dios te lo va a demandar. Sí, mamá, Dios te lo va a demandar. Y tú no estás preparando a tus hijos. Tiene más conocimiento mundano que bíblico. Y repito, tus hijos tienen más conocimiento mundano que bíblico. Y es tu responsabilidad. No del pastor, no de los maestros de escuela dominical, no del pastor de jóvenes o su maestro de jóvenes, no. Es tu responsabilidad. Todos los días deberías tener un tiempo con tu esposa y tus hijos en comunión con Dios. Te pregunto, ¿lo haces? ¿O es más importante otra cosa? Como las Olimpiadas, por ejemplo. Recuerda, les dice ahí que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda, y vean lo que dice ahí, que estén dispuestos a toda buena obra, no a lo malo. Aunque el gobierno, aunque los líderes gubernamentales, aunque los que están en autoridad sobre nosotros digan que lo malo es bueno, tú y yo como hijos de Dios tenemos que decir que eso que ellos están diciendo, no es bueno, porque Dios dice que es pecado. ¿Me explico? Y luego vean lo que dice ahí, versículo 2, que a nadie difamen. Eso quiere decir que no deben de levantar falso testimonio, que no deben hablar mal de una persona para denigrarla o para ponerla como mal persona. ¿Me explico? O sea, difamaciones de que estás hablando de una persona, y a veces me da risa porque hay personas que usan el doble sentido en cuanto a las palabras para difamar a las personas. Y digo esto porque es bien fácil hacerlo.
Y luego lo peor de todo es de que se dice, ay, yo no dije eso, o yo no quise decir eso, pero lo dijiste. ¿Me explico? Y hay personas que fácilmente se llenan la boca con palabras en contra de otra persona. Y dice aquí que a nadie difamen. Tenemos que aprender nosotros, hermanos, como hijos de Dios, que cuando voy a hablar a una persona es porque, como dice el dicho, cuando digo que la mula es gris es porque tengo los pelos en la mano, ¿ah? ¿Me explico? Pero cuando tú hablas nada más por hablar, ten cuidado porque dice Santiago que la lengua es un miembro muy peligroso. Que a nadie difamen, dice ahí. Que no sean pendencieros. ¿Qué significa eso? Peleoneros, pero en el sentido del habla, ¿sí? Pendencieros, ¿sabes? Lo malinterpretamos, solamente hablamos de, luego que echar bronca y pelear. No. Pendencieros es acá que está discutiendo no más a lo tonto, el que está discutiendo a lo necio, que quiere argumentar sin tener la razón. Es como aquellos insensatos, aquellos necios, que cuando les hablas de la palabra de Dios, luego te quieren atacar y te quieren decir que ¿cómo sabes que es cierto? O ¿cómo dices que es la verdad? O etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo hoy en día. Ya no puedes hablar de pecado porque, ¿cómo le brincan? Por eso estamos rodeados, de la generación de cristal, dicen por ahí, ¿verdad? Ya no les puedes decir nada. Luego se ofenden. Dice ahí que no sean pendencieros, que no estén discutiendo lo tonto, sino amables. Ahora, cuando te pidan defensa, pues habla, pero habla con la palabra, habla con conocimiento. No hables y no te me apasiones. ¿Me explico? Porque también dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Entonces, no te me apasiones. A veces tú y yo podemos apasionarnos con la palabra de Dios. Y empezamos a discutir y en lugar de ser amables, como dice esa parte, somos pendencieros. ¿Me explico? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Ahora, no te estoy diciendo que no tengas razón cuando tú estés hablando de la palabra de Dios, pero que tengas las bases. Pero no uses la palabra de Dios para crear reacción. ¿Me explico? Por ejemplo, hay pastores, hay predicadores, hay maestros, hay personas que enseñan la palabra de Dios, que por un lado, lo que yo llamo bibliazos. O sea, llegan con el que va a enseñar este domingo, o este miércoles, o el jueves, dependiendo cuando tú tengas la enseñanza, y luego usan el púlpito para hablar de eso. ¿Me explico? Llegan y le dicen, le cuentan algo, o se enteran de una cosa, y luego, ¡pum! Y clarito se ve, o se entiende cuando están hablando de la persona. ¿Sí? Ese es un bibliazo. Yo conozco uno que lo usa mucho, un predicador que lo usa mucho. Por un lado es eso. Por otro lado, otros que dicen que predican con el poder del Espíritu Santo, pero no usan la regla de la comunicación que nos enseña en Efesios, de atacar el problema, sino atacan a la persona. ¿Sí? O sea, el hecho de que digas, te quiero poner un ejemplo. El hecho de que yo dijera, pues una palabra, o cualquier predicador, cualquier maestro, que sea una ofensa a las personas, que diga, es que eres un burro, pero así,
O todos los que están aquí son unos burros. ¿Me explico? O sea, Dios no te da autoridad para que hables así. Ahora, si te fijaste, todos los que están aquí son unos burros. ¿Y tú? ¿No te incluyes o qué? ¿Me explico? A eso voy, al hecho de que digan, que ofendan a los oyentes en lugar de edificarlos. Y dice que son usados por Dios y que están llenos del Espíritu Santo y que predican fuerte. Eso no es predicar fuerte. Predicar fuerte es hablar con la verdad, hablar bíblicamente y directo, como lo hacía Pablo. Pablo nunca usó una palabra, como dice Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Me explico? Entonces, dice ahí que sean amables, no pendencieros, mostrando, ¿qué dice ahí? Toda mansedumbre para con todos los seres humanos. Y sí, yo sé que muchas veces hay personas que son unos higaditos, si me permite la expresión. Otras veces no son, o sea, sí. Yo sé que en muchas ocasiones nos falta tolerancia a las personas, sí. A los hijos de Dios, sí. Pero sobre todo aquellos que son necios, que son insensatos, tontos. Y a veces nosotros tratamos como tontos, insensatos o necios. ¿Y a poco Dios nos desecha? No. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener esa mansedumbre para con todos los seres humanos. ¿Por qué? Precisamente por lo que dice el versículo 3. Porque nosotros, ¿quiénes nosotros? Nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, necios, tontos, rebeldes. O sea, no me importa, como hoy en día hay mucho anarquismo. ¿Va? Y si no, vean las noticias. Ya la pobre policía no vale nada. Ya ni el ejército. Antes, cuidado, te pudieras meter con el ejército. Pero ahora, ya ni ellos. ¿Y quién tiene la culpa? Sí, aunque ustedes me digan lo que quieran. ¿Quién tiene la culpa de que le ha quitado esa autoridad a esas instituciones? Sí, el gobierno. Y me pueden decir lo que quieran, me pueden censurar si quieren, pero ¿quién tiene la culpa? ¿Quién le ha quitado la autoridad a las instituciones como la policía, como el ejército, como la famosa Guardia Nacional? ¿Quién le ha quitado la autoridad? Gobierno. Dice insensatos, rebeldes, por eso hay mucha rebeldía hoy en día. Extraviados, ¿qué significa ahí? ¿Estamos perdidos? Sí, perdidos en el espacio, no, perdidos en cuanto a no sabes qué. Aquí tiene que ver con ignorancia. Pero escucha bien, no ignorancia en términos generales, no, específicamente. Tiene que ver con ignorancia a las escrituras. Tú no sabes ni qué onda, porque jamás, querido amigo y amiga, tú no sabes ni qué onda, porque jamás te has puesto a estudiar la palabra de Dios. Por eso te sigues tragando la mentira de que estás bien con Dios porque tienes una religión. Estás bien con Dios porque tú no eres tan malo. Estás bien con Dios porque ayudas a las personas. No, métete a la palabra de Dios y estúdiala. Por eso andas extraviado. Por eso te estás comiendo toda la filosofía o toda la sabiduría de este mundo. Que dice la palabra de Dios que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Jamás un pensamiento, aunque sea muy bueno, jamás se va a comparar a un pensamiento que Dios nos dé. Entonces dice ahí, extraviados, y no solamente en cuanto a las cosas de Dios, sino también en cuanto al pecado. Piensa que no es pecado ciertas cosas, como la mentira. Ay, todos mentimos, sí, pero Dios dice que es pecado. Aquí no hay mentirita blanca, mentirita piadosa. Dios dice que es pecado. Y a veces pensamos, andamos engañados diciendo, ay, es una mentirita piadosa. Eso es estar extraviado. Esclavos, dice ahí, de concupiscencias y de deleites diversos. ¿Se fijan lo que Dios dice? Esclavos de diferentes y de deleites diversos. Viviendo en
malicia. ¿Qué significa eso? Pensando cosas malas en contra de otras personas. Y envidia. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y así están los incrédulos, los que no creen en Dios, los que no creen en la palabra de Dios. O en otras palabras, los que no creen, perdón, en la Biblia, sí. Pero, y qué bueno que Dios pone esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. O sea, ¿qué dice Dios? Que cuando Dios se manifestó en carne, hablando de Jesucristo, manifestó su amor, manifestó su bondad a través de nuestro Salvador, ¿sí? Y aquí se lo manifestó a los seres humanos. Pero ¿qué hicieron los seres humanos? Le rechazaron. Por eso cuando Juan dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, que es el nombre de Jesucristo, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. Entonces, ¿cómo puedo considerarme hijo de Dios? Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, no le rechazo, y cuando creo en Él como el Dios vivo, el Señor de señores, el Rey de reyes y el único Salvador. ¿Me explico? Entonces, y no porque nosotros, dice, y nos salvó no por obras de justicia. ¿Qué quiere decir eso? No porque yo me haya portado bien, no porque sea buena persona, no porque no le haga mal a nadie. No. Nos salvó no por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su amor y por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué lavamiento? La única forma de que tú y yo podamos ser lavados de nuestros pecados es aceptando el sacrificio de Cristo, lavándonos en la sangre de Cristo. Y estoy hablando espiritualmente, claro, ¿ah? Y luego dice ahí, no solamente para tener esa regeneración, sino por la renovación, esto que hice con el entendimiento y el corazón, en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo acepto a Cristo, el Espíritu Santo entra en mí y Él comienza a cambiar mi pensamiento, mi sentimiento y mi actuar. Entonces, si no tengo el Espíritu Santo, no lo puedo hacer. Y menos hoy en día. Mejor dicho, nunca se ha podido. Sin el Espíritu Santo, nunca se ha podido. Sin la palabra de Dios, que es la Biblia, nunca se ha podido. Para que tú puedas regenerarte, para que tú puedas renovarte mental, sentimental y en acción, tienes que dejar entrar a Dios a tu vida a través de Jesucristo, aceptarlo en tu corazón, para que también entre el Espíritu Santo y comience esa renovación y esa regeneración. Si no, nunca vas a poder, nunca vas a lograrlo, nunca vas a estar bien con Dios como Él está esperando que lo seas. Y Dios está esperando que nosotros, que ya pasamos por ese tiempo, que antes éramos maliciosos, que antes éramos pecadores, no estamos diciendo que ya no pecamos, no estamos diciendo que somos perfectos, no, nunca he dicho eso, porque seguimos teniendo la naturaleza, seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa y seguimos luchando en contra del pecado. Pero la diferencia es de que yo estoy seguro así, que todos mis pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Y como tengo esa seguridad, voy a pasar la eternidad con Dios. No porque sea un religioso, porque no te estoy diciendo que mi religión es la mejor. Yo tengo una denominación, o tengo un nombre, Iglesia Bautista Bíblica Filadelfia. Pero jamás te he dicho, a través de estos pequeños momentos, que es la mejor iglesia. Que es la iglesia, es la única iglesia que te puede salvar. No, nunca te he dicho eso. Yo siempre te he dicho que tú, querido amigo y amiga, necesitas una relación con Cristo, el Señor Jesucristo, porque Él es el único que ha pagado el precio por tus pecados, y lo único que tienes que hacer es pedirle perdón por tus pecados, aceptarle en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu vida, recibirle en tu corazón, y Él te va a dar
la vida eterna espiritual. ¿Qué significa eso? Te va a regalar el hecho de que pases por toda la eternidad con Dios. Si tú no lo haces, y si tú sigues creyendo que estás bien con Dios porque profesas una religión, o porque te portas bien, o porque no eres tan malo, déjame decirte que al fin del tiempo, cuando te toque, te vas a llevar un chasco. ¿Y a qué me refiero cuando te toque? Aquí pueden pasar dos cosas: o que mueras, o que venga el Señor Jesucristo. Si pasa lo segundo, o sea, si viene el Señor Jesucristo, todos los que hemos creído en Cristo, nos vamos a ir con Él. Y ustedes se quedan, los que no han creído en Cristo, los que le han rechazado, los que siguen engañándose, que creen que están bien con Dios por una religión. Se van a quedar. Y tarde o temprano van a morir. Ahora, si pasa eso, porque nadie tiene que comprar la vida. Yo no te puedo asegurar de decirte, mañana nos vemos a las 6:30, hermanos, hermanas y amigos y amigas, a un pequeño momento. Yo no te lo puedo asegurar, porque a lo mejor no amanezco. Si la voluntad de Dios no amanezco. Tú tampoco me puedes asegurar que vas a vivir mañana. Pero ¿qué pasaría si mueres hoy? ¿Qué va a pasar con tu alma si das el último suspiro? ¿Qué va a pasar un minuto después con tu alma? Si no aceptaste a Cristo, si no has sido regenerado, si no has sido regenerado con la sangre de Cristo, y si no has sido renovado con los pensamientos del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con tu alma? La Biblia dice que solamente hay dos lugares: los que hemos aceptado a Cristo, vamos a estar en el cielo, o vamos a pasar, o mencionándolo de otra manera, o llamándole de otra manera, vamos a pasar la eternidad con Dios para siempre. Por eso se llama eternidad, ¿verdad? Pero los que han rechazado a Cristo van a estar lejos de Dios para siempre. Para siempre. ¿De quién es la decisión? De cada uno de nosotros. Nosotros lo único que hacemos es enseñar la Biblia. Pero si tú no quieres entenderlo, querido amigo y amiga, si tú no lo quieres creer, nadie te va a obligar, ni Dios. Si tú quieres seguir viviendo engañado, es tu decisión. Si tú quieres pensar, engañándote a ti mismo, que estás bien con Dios porque no eres tan malo, pues síguelo haciendo. O si te quieres seguir engañando porque estás profesando una religión y piensas que por eso estás bien con Dios, nadie te va a obligar a cambiar. Lo único que te puedo decir es de que nosotros creemos en la Biblia. Para nosotros es la máxima verdad, la única verdad. No hay otra verdad más que la Biblia. Y la Biblia dice que todos somos pecadores y que la paga de ese pecado es la muerte, la separación de Dios para siempre. Pero Dios dio un remedio. Dios dio algo que nos puede salvar: a su Hijo Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, Él murió por tus pecados, y Él quiere que tú te arrepientas, le pidas perdón y le dejes entrar en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida, querido amigo y amiga. Es eso. Así que espero que lo hagas pronto. ¿Hay tiempo? A lo mejor todavía hay tiempo. No sabemos cuándo venga el Señor Jesucristo, o no sabemos cuándo Dios te llame a cuentas. ¿Me explico? Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estudiar tu palabra en estos momentos. Gracias por este privilegio, Señor, que nos das de poder, y esta libertad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias por esta única verdad, porque es la única verdad. Nada, ningún escrito en este mundo, maravilloso mundo, porque fue creado por ti, ningún escrito en este mundo es la verdad como tu palabra, porque es la única verdad. Tú solamente tienes la razón, Señor, y te damos gracias por ello. Y ahora, Padre, queremos entrar a tu presencia, ya que estamos ahí orando, para poner en tus manos algunas peticiones.
de salud primeramente, Señor. Hay algunas personas que están enfermas, como los papás de Karen, aunque están mejor, Señor, y te agradecemos por ello. Pero te rogamos, Padre, por Rubén Telles, su papá de Karen, Señor, y también por Silvia Carmona, su esposa, mamá de Karen. Que tú sigas tocándolos con tu poder, Señor, y les des la salud que requieren sus cuerpos, Señor. Bendíceles grandemente, ayúdales. De igual forma, Señor, te pedimos por Miriam, su prima. Ella sí está un poco más delicada, Señor, pero tú tienes el poder para dar la salud. Tócala con tu mano poderosa y dale la salud que requiere su cuerpo, Señor. Así es que, y también unge con poder los medicamentos que le van a estar administrando, Señor, para que pueda ellos, estos medicamentos, Señor, pues acabar con esa enfermedad que tiene ella. Sabemos que tiene cáncer, así es que la ponemos en tus manos. Gracias, Señor, porque Jorge está mucho mejor. Jorge Matienzo, Señor, seguimos pidiéndote por él. Sigue obrando con poder sobre su cuerpo, Señor. Ayúdale pues a tener esa disciplina para cuidarse cada vez más, Señor, y sobre todo pues también unge con poder lo que esté administrando a los médicos, para que puedan, sobre todo especialmente, Señor, seguimos pidiendo por sus riñones, para que ellos puedan seguir trabajando en lo que cabe mejor, Señor, y pon tu mano poderosa sobre ellos para que puedan trabajar más y más, Señor. Gracias también por Pili, Señor, gracias por los estudios que le han estado haciendo, y te pedimos, Padre, que también pongas tu mano poderosa sobre ella, y sobre todo para que su presión pueda estar normal, Señor. Te pedimos también por Jorge y Marta Padilla, Señor, especialmente por Jorge. Él sigue teniendo problemas con su pulmón, así que lo dejamos en tus manos para que tú obres y también le des la salud, Señor, y que pronto los podamos ver aquí con nosotros. Te damos gracias por Gela Aboanza, Señor, al parecer está mucho mejor. Gracias porque tú la has librado de todo este peligro de salud, Señor, que ha tenido, y toda esta situación que pasó, Señor, en cuanto a su salud. Pero sigue fortaleciéndola, Señor, sigue teniendo tu mano poderosa, y bendice también a su familia, que tengan ese corazón agradecido delante de ti, Señor. No sabemos cómo está Lencho, Señor, el indígena Raraumiri de allá, que está con esperanza en Chihuahua, Señor. No sabemos qué ha pasado con él, pero seguimos pidiéndote para que tú le des también la salud. Bendícele grandemente y ayúdale, sobre todo ayuda a Esperanza, Señor, para que ella le pueda seguir enseñando a cada uno de ellos. Y Señor, pues permite que en aquel lugar pueda surgir un varón o varios varones, Señor, que puedan ayudar a la Esperanza, Señor, especialmente a liderar, Señor, el grupo, porque son prácticamente puras mujeres, Señor. Así es que, sobre todo, que le ayuden en la escuela y le ayuden a predicar tu palabra con los Raraumi, Señor. Gracias, Señor, también por cada uno de los hermanos de la iglesia, los ponemos en tus manos. Bendícelos, Señor, ayúdales en sus necesidades, pero sobre todo, Señor, te rogamos que tú sigas obrando en su mente y en su corazón. Y de una manera especial, Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos de esta tu iglesia, la Iglesia Bautista Filadelfia, de aquí de Tequisquiapan, que obres con tu poder, Señor, en cada hermano y hermana, para que tengan un real compromiso, Señor. Queremos ver que ellos se comprometan contigo, Señor, y pongan atención no solamente a su vida espiritual, sino que también pongan de su parte, Señor, en la obra que tú has puesto en nuestras manos. Bendice esta tu iglesia, Señor, bendice los planes que tenemos, sobre todo ahora, Señor, que se viene tristemente una tercera oleada en cuanto a la pandemia. Queríamos tener actividades, pero pues vamos a depender mucho de qué semáforo vamos a tener, Señor. Por lo pronto hemos estado comunicándonos con los contactos que tenemos. Bendice cada carta que pudimos mandar, Señor, y que tu Espíritu Santo les redarguya y que podamos ver pues fruto de ellos, Señor. Nos vamos a seguir comunicando con ellos y más adelante también visitándoles personalmente para poderles invitar no solamente a esta tu iglesia, sino también a estudiar tu palabra. Y pues hace tiempo estábamos también pidiendo por Néstor Velasco de Pachuca, un hermano que nos conoce, que estaba pidiendo trabajo. No sabemos nada de él, no sabemos si lo ha conseguido o no,
Pero Padre, pues te rogamos, Señor, que tú te manifiestes y que nos permitas ver, Señor, si ellos tienen ya respuesta a esta petición. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, a través de tu palabra. Gracias por estos momentos en ella. Nos quedamos en tus manos para que tú nos bendigas en lo que resta de este día, Señor. Permite que podamos descansar en esta noche. Y si en tu voluntad está, Señor, permite que podamos ver la luz de mañana y que todo lo que hagamos, Señor, sea grato delante de tu presencia. Todo esto, Señor, te lo pedimos, te lo agradecemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.